son la razón por la cual yo me anoté en este máster. Me preguntaba qué estaba haciendo yo por esto. Hay 820 millones de personas que padecen hambre en el mundo. Para el año 2050 se estima que 200 millones de personas se van a ver obligadas a desplazarse de sus hogares. Y 1 de cada 3 personas no tiene acceso a agua potable. Estos, además de ser titulares, son una realidad. Y eso era como en algún sentido lo que a mí me sigue inquietando. Ahora esto también es una realidad. Los humanos organizados somos capaces de construir torres de más de 800 metros de alto. Y puentes que soportan hasta vientos de más de 200 kilómetros por hora. Son grandes logros que solo son posibles con este tipo de organizaciones atrás, con empresas. Entonces yo me empecé a preguntar en algún sentido también, ¿de qué modo yo puedo, o es posible que una empresa empiece a mirar o a trabajar en esta dirección de resolver estos grandes desafíos que tenemos como en la humanidad? Para empezar a, en algún sentido, trabajar con esta pregunta, me resulta relevante mostrar, digamos, que las empresas funcionan en un ámbito muy particular que es el mercado. Y este mercado no es algo dado por naturaleza. Este mercado es producto de relaciones sociales que están sujetas a valores y a intereses colectivos. Y que la toma de decisiones en este ámbito se tiene que pensar como en esta macroestructura del orden social, cuyas reglas se sancionan culturalmente y son colectivas, digamos. En este ámbito, la acción no está determinada, pero sí condicionada por la lectura que los actores sociales hacen de su contexto, digamos. Ahora, si no es algo estático esto del mercado y de cómo funcionan las empresas, ¿cómo cambia? Y aquí es donde tenemos que mirar un poco, digamos, las distintas estrategias que hay o que se conocen para cambiar esta macroestructura sociocultural. Según nos comentó María Trinidad Bretones, y ella trabaja en su trabajo sobre estructuras, ella lo que nos dice es que los cambios de esta macroestructura no son derivaciones directas de un cambio de contexto, no es una revolución lo que hace modificar estas estructuras, sino que se trata de la socialización en sucesivas generaciones de la práctica de nuevos valores. Así es como esta estructura cambia, digamos. Bien. Vale también decir que, digamos, no es una novedad esto de mirar cómo las empresas trabajan a favor de los retos sociales. En el año 2015, cuando se establecieron los Sustainable Development Goals, la ONU convoca a todos los actores sociales, entre ellos a las empresas. Granger Brown y Malek Power en el año 2019 hicieron una review para ver cuáles eran las distintas cosas que estaban haciendo las empresas para acercarse a estos desafíos. Y lo que encontraron en la revisión literaria fue que existen 3 estrategias o 3 herramientas que están utilizando las empresas para alcanzar estos desafíos. Una de esas son las estrategias de mapeo. Lo que hacen las empresas es miran cuáles son sus actividades y en función a eso, cómo responden a estos retos. Otra de las cosas o de las estrategias que hay es reportar cómo estamos estandarizando, cómo las empresas estandarizan el reporte de estas distintas actividades que hacen a favor de los SDG. Y por último están las herramientas de alineación. Las herramientas de alineación lo que proponen es una transformación organizacional para que la empresa empiece, a partir de esta transformación, a perseguir estos objetivos. Lo que dicen los autores en esta review es que, digamos, encontraron poca bibliografía o pocas experiencias de este tema. Y así es como surge un poco el objetivo de este trabajo. El objetivo de este trabajo es mostrar la aplicación de las herramientas de alineación a los SDG con el fin de analizar qué implicaciones tienen desde una perspectiva sociológica. La hipótesis es que transformar a las empresas implica un cambio de valores y que de este modo se propicia la transformación de esta macroestructura. Bien, como marco teórico revisé como 2 grandes temas. Uno que son las empresas y la sustentabilidad y el otro el cambio organizacional. Tratando de ser breve, de empresas y sustentabilidad lo más relevante que encontré en la bibliografía es el tema de los modelos de negocio. El modelo de negocio es un constructo teórico que nos permite entender a la totalidad de la empresa. Y un poco lo que se busca es, digamos, pasar de un modelo de negocio tradicional a uno sustentable.
Este constructo, digamos, me separa a mí a la empresa en tres partes distintas. Una es la propuesta de valor, que un poco lo que viene a mirar es qué producto ofrece la empresa. Otro es la creación de valor, que mira qué habilidades y qué operaciones necesita la empresa para obtener ese producto. Y lo otro es la captura de valor, que mira de qué modo costos y beneficios se obtienen y se necesitan para crear ese valor. Transformar la empresa hacia la sustentabilidad implica replantear qué es valor, como primera gran transformación. Valor en un modelo de negocio sustentable no es solamente que el cliente gane algo y que la empresa haga dinero. Valor implica considerar también que la empresa está en un contexto, que hace uso de recursos, y que esos recursos no solamente tienen que ser para la generación actual y que la misma empresa consiga algo, sino que tienen que, digamos, incorpora esta idea de lo transgeneracional, que tiene que en el tiempo poder seguir utilizándose esos recursos. Entonces incorpora, digamos, la visión social y ambiental. Bien, la bibliografía entonces lo que me dice también es que para cada una de las partes del modelo de negocio yo tendría que trabajar en algo para transformarlo a una empresa sustentable. Por ejemplo, revisar el propósito de la organización a partir de rever cuál es la propuesta de valor, y en este sentido incorporar a todos los grupos de interés del contexto, que no sean solamente los clientes y los accionistas o inversionistas o inversores los que se llevan, digamos, la ganancia de esto. Por otro lado, ver de qué modo, digamos, se llevan a cabo las operaciones, y por último, cómo capturan esos nuevos grupos de interés valor a partir de las operaciones de la empresa. Y en términos de cambio organizacional, lo que, digamos, revisé es que existe un proceso de cambio. Ese proceso tiene pasos. Ese proceso se conoce que existen ciertas cosas que lo promueven y ciertas otras cosas que lo frenan. Y aparte, que existe particularmente un modelo con el que uno puede estudiar. Cuando una empresa quiere pasar de un modelo tradicional a uno sustentable, existen distintos estadios por los que pasa la empresa. Estas fueron las dos grandes cosas que revisé. Así se arman, en algún sentido, los objetivos específicos del trabajo, que, como recuerden, la idea era poder exponer la aplicación de estas herramientas. Esto se hace mediante un estudio de caso, que luego da por resultado un plan de acción, un proyecto de cambio, digamos. ¿Cuáles fueron los dos objetivos que propuse, digamos, para este trabajo? Exponer justamente qué cambios se proponen para la empresa y cómo pueden llevarse a cabo, es uno, eso es lo que quería mostrar mediante el caso. Considerando que la hipótesis es que, bueno, vamos a transitar de un modelo de negocio tradicional a uno sustentable. Y que por otro lado lo vamos a hacer mediante el Change Management Process, que es este proceso de cambio organizacional. Y por otro lado, el segundo objetivo corresponde a reconocer qué estrategias existen para poder trabajar con estos elementos de contexto que me pueden frenar o me pueden acelerar el proceso. Y bueno, la hipótesis asociada es que con estos elementos yo puedo trabajar apalancándome en los promotores y mitigando en algún sentido las barreras. Bien. Para abarcar estos objetivos específicos, lo que miré, dije, bueno, ¿qué cambio yo lo puedo decir mediante el plan de acción? Ahora, para poder generar ese plan de acción y, digamos, llevar a cabo el proceso de gestión del cambio, yo necesito generar un diagnóstico. Estos dos primeros pasos del proceso de gestión del cambio a mí me significan la necesidad de diagnosticar, entender en qué lugar estoy parada. Y lo mismo me pasó con el objetivo específico 2. Para reconocer las estrategias para lidiar con estas catalizadores y barreras, necesito tener un diagnóstico, necesito saber cuáles son esos, digamos, los catalizadores y barreras presentes, y a partir de eso generar una identificación de estrategias. Bueno, ¿en qué consistió finalmente el diagnóstico? Para cada objetivo hubo una instancia particular de diagnóstico. Para el objetivo de identificar en qué etapa de transición, lo que hice fue, bueno, utilizar el modelo de Van Tulder, Van Tilburg, Franken y Darosa. A grandes rasgos, lo que trata de decir este modelo es: las empresas que están mirando o tienen alguna instancia de transición hacia la sustentabilidad, hay dos ejes para analizarlas. Por un lado es qué actitud tienen respecto a la sustentabilidad, si se acercan a eso por obligación o por un sentido de responsabilidad, porque entienden la responsabilidad que eso implica. Y el otro eje es qué tipo de respuestas dan esas empresas, si es una respuesta interna o es una respuesta
asociada al contexto en el que está inmersa la empresa. De este modo, con estos dos ejes se generan cuatro fases, se identifican 4 fases en el modelo. Una que es la fase inactiva, en la que la empresa solo, digamos, por obligación genera algún tipo de acción, pero en general asigna la responsabilidad a un tercero, entonces suelen estar en estado de inactividad respecto a la sustentabilidad. La otra fase es la reactiva, en la que por un tema de obligación y por estímulos externos las empresas responden a las transformaciones o a la sustentabilidad. Luego la activa, que la activa es, la empresa tiene un sentido de responsabilidad, pero siempre hacia adentro hace las acciones, digamos, mirando a la propia organización. Y por último está la proactiva, que es aquella empresa que está a partir de, digamos, en conexión con su contexto y con su sentido de responsabilidad, generan acciones diferenciales para la sustentabilidad. Estas 4 fases están relacionadas, según el modelo, con 4 casos de negocio distintos. El caso de negocio es la motivación que lleva a la empresa a embarcarse en esto de la sustentabilidad, siendo el caso clásico el caso de no quiero, necesito hacer más dinero, entonces si me piden esto me hago sustentable. El defensivo, que es no quiero perder, digamos, mercado, entonces en función a las exigencias de la competencia empiezo a transformarme, digamos, a la sustentabilidad. El caso estratégico, que es veo esto como una ventaja competitiva. Y el caso societal, que es se reconoce que es una necesidad, aquí hay una necesidad social de una nueva economía y a partir de eso se mueven. Bien, esto por un lado miramos. Y por el otro lado, ¿cuáles son los catalizadores y barreras? En función a un trabajo que hicieron Long, Lu, Shen y Bloch, que ellos previamente identificaron un montón de elementos que, dependiendo la forma que tuvieran en el caso, son catalizadores o barreras para la transformación. Por ejemplo, los líderes pueden estar alineados o no a una transformación y en función a eso ser un catalizador o una barrera. Y así, bueno, varios elementos. Bueno, el caso. Trabajé con una pyme de turismo que está situada en Mendoza, en Argentina. Es una compañía que venía trabajando en algunas iniciativas de la sustentabilidad. Hicimos entrevistas semi-estructuradas. La empresa tiene 6 miembros. Las entrevistas se hicieron con 4 porque había 4 líneas, digamos, de trabajo. Son 2 socios, un socio que trabaja como director comercial y el otro como director administrativo, y las otras líneas de trabajo eran empleados operativos y administrativos, con lo cual tomé a uno de cada línea. Así se hicieron, digamos, las 4 entrevistas. Y el cuestionario de las entrevistas estuvo sacado, digamos, de una adaptación que hice del protocolo del trabajo de Long, que ellos miraban 8 dimensiones y a partir de esas 8 dimensiones, digamos, se podía establecer en qué estado de la empresa estaba. Y bueno, y además los catalizadores y barreras que te dije. Bueno, como resultado del diagnóstico y a partir de mirar en qué instancia para las distintas dimensiones se encuentra la empresa, pudimos determinar, digamos, que la empresa está en estado reactivo. Recuerden, lo más relevante de esto es que las iniciativas las distintas iniciativas que estuvo teniendo la empresa para hacer respecto a la sustentabilidad fueron siempre exigencia de sus clientes. Entonces no era ni por responsabilidad, sino venía desde afuera. Y por otro lado, otro de los elementos que nos dice el modelo que también hace a una empresa en estado reactivo es la falta de alineación interna. Fíjense que para los distintos elementos había para un mismo elemento a veces 3 tipos de respuesta distintas. Entonces esa falta de alineación también hace a una empresa reactiva según lo que nos dice el modelo. Y por otro lado, identificamos los distintos promotores y barreras, siendo los principales promotores el liderazgo, el reconocimiento del beneficio económico, que la gente de la empresa está motivada con estas nuevas iniciativas que están surgiendo. Por otro lado, las barreras, que son en primera instancia las regulaciones. Esto quiere decir que digamos, la empresa no está exigida y no tiene la obligatoriedad por ley de transitar hacia la sustentabilidad, y esto puede ser una barrera porque como no se ven obligados pueden no continuar el proceso, digamos. Eso a grandes rasgos, y después, varias más. Y los elementos mixtos son aquellos elementos que, dependiendo de la interpretación que hicieran,
podían ser o un promotor o una barrera. Entonces, el ejemplo más claro es la competencia. No existen otras empresas de Mendoza que hoy estén mirando esto. Entonces, al no estar la competencia exigiendo a la empresa en estudio que haga la transformación, eso puede ser una barrera, porque nadie me está pidiendo que si yo no me transformo pierdo mercado. Entonces, desde la competencia eso puede ser una barrera. Y también puede ser un beneficio si la empresa logra darse cuenta que ser vanguardistas en este tema puede generar que ellos ganen más mercado. Entonces, en algún sentido, dependiendo de la interpretación que yo haga y qué foco ponga, el mismo elemento puede tener las dos interpretaciones. Bueno, con todo esto del diagnóstico y todo, la idea era entonces armar el plan de acción. Por un tema de alcance, digamos, solo pude trabajar con la primera y la segunda etapa de todo el proceso de cambio. La primera etapa lo que viene a decir es: una empresa que se embarca en un proceso de transformación tiene que tener muy claro por qué está cambiando, cuál es esa necesidad de cambio que tiene, y establecer lo que se llama el sentido de urgencia. Si yo no cambio, es un problema para mí, digamos. Entonces, en ese sentido, lo que propongo trabajar es: la empresa hoy es un caso de negocio defensivo, y lo que yo propongo instalar en el plan de acción es que se transforme en un caso estratégico. Recuerden que el ideal, según el modelo, es que esto sea un caso societal, o sea que en realidad la empresa entienda el valor para la sociedad que implica esta transformación. Sin embargo, hacer eso sería, digamos, saltearme demasiados pasos en el modelo en algún sentido. ¿Por qué? Hoy ya está instalado en los líderes que esto es algo positivo, y ya está instalado que les puede generar una ganancia. Un poco la propuesta es hacer uso de lo que ya está, o sea, apalancarnos en estos promotores del cambio que están instalados y generar esta visión estratégica del cambio. Ahora, como mi objetivo, digamos, particular es que esto alcance la visión final de que es un beneficio para la sociedad, de que no sea solamente, o sea, que tenga este rol o esta visión sistémica del cambio, la idea es en esta instancia también, en la necesidad de cambio, empezar a instalar esta lógica de que a partir de las operaciones de la empresa, pueden empezar a mirar los objetivos de desarrollo sostenible y cómo sus actividades empiezan o pueden estar relacionadas en algún sentido con esto. Paso a la segunda etapa. En la segunda etapa tiene dos partes, digamos, la de diagnóstico justamente y la de diseño. ¿Por qué? Porque una empresa que se quiere transformar tiene que entender dónde está ahora y a dónde quiere llegar. Tiene que diseñar muy bien su objetivo de cambio. Esto sería pasar del momento A de diagnóstico al momento B de finalidad de cambio. El diagnóstico en algún sentido ya lo hicimos, ya está presentado, entonces las propuestas estuvieron orientadas en el plan de acción que presento en el trabajo, estuvieron orientadas a diseñar ese momento B, que obviamente ese diseño hay que hacerlo con la empresa. Para cada empresa este momento B tiene una forma muy particular porque tiene que ver con sus propias habilidades, sus propias motivaciones. Entonces, para cada empresa esto es distinto. Por eso no avancé más que en hacer la propuesta, digamos. El objetivo final es que alcancen el estado proactivo del modelo. Y después lo que hice fue generar propuestas sobre cada una de las partes del modelo de negocio. Sobre la propuesta de valor, lo que propongo trabajar es mediante talleres de incorporación de identificar cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que están en su contexto y que ellos en algún sentido, por motivaciones personales, porque la operativa de la empresa así lo permite, pueden empezar a colaborar. De este modo, identificar estos nuevos grupos de interés también, ¿no? Que alcanza esta nueva forma de mirar este nuevo propósito organizacional. Por otro lado, en términos de la generación de valor, lo que propongo es revisar hago una propuesta de un doble abordaje, uno conceptual, que es que la empresa reflexione acerca de cómo llevan adelante sus operaciones, y el otro es más orientado a la práctica, que tiene que ver con estas herramientas de reporte y de mapeo que veíamos al principio, que la empresa ya hay cosas que está haciendo. Entonces, que empiece a alinear esas mismas cosas que ya está haciendo a cómo comunicarlo y cómo hacerse cargo que ya están en este camino a la sustentabilidad. Y la tercera parte de la empresa que habría que revisar es la de la captura de valor, y acá la propuesta es que a partir de los indicadores que se pueden generar en la etapa de reporte y mapeo, digamos,
Y a partir de la identificación de los nuevos grupos de interés y estableciendo metas con esos nuevos grupos de interés, se puede generar una identificación de cuál va a ser la captura de valor para este nuevo escenario, digamos. Bien, al final de cuentas lo que yo quiero es que la empresa de turismo, miren qué lindo que es Mendoza, que la empresa de turismo no solamente venda, por decir en algún sentido, esto, que es muy bonito, sino que también empiece a mirar cómo esta otra realidad que es paralela y que sigue vigente mientras todo pasa, digamos, está inmersa en esa ciudad, y de qué modo ellos pueden colaborar o pueden como hacerse cargo de eso. ¿Por qué? Porque Mendoza es una provincia sísmica en Argentina, está pegado a la cordillera, entonces se mueve. Y hay autoconstrucción. También en Mendoza están teniendo ahora en este momento la sequía más grande de los últimos 100 años. Y en Mendoza la industria más grande de todas es la vitivinícola, en la cual ellos tienen una modalidad de trabajo golondrina con dudosas formas de contratación legítima. No en todas, digamos, las bodegas está tan bien organizado este tema. Esto existe también en Mendoza. Entonces, un poco la idea es que la empresa pueda empezar a mirar este tipo de cosas y trabajar con eso. Conclusiones, estoy llegando al final. Bien. De las dos hipótesis específicas, digamos, que teníamos, la idea es que sí queda mostrado que se puede trabajar con estas categorías de modelo de negocio y de transformación de un modelo de negocio tradicional a uno sustentable mediante el proceso de change management. Si bien no pudimos aplicar todo el proceso, la tendencia es que podríamos, digamos, estaría aceptada esta hipótesis en el sentido de que podríamos estar trabajando con estas herramientas. Y por otro lado es que el apalancamiento y la mitigación de barreras son las estrategias que digamos, se pueden usar y que estuvimos viendo que se pueden llevar a la práctica. Y las implicaciones sociológicas del trabajo, como les decía antes, es poder generar este cambio de percepción del contexto de las personas que hacen a la empresa, que empiecen a mirar con esta lupa de los Sustainable Development Goals su contexto, y a partir de eso que puedan colaborar con esa nueva visión. También otra de las cosas que se propone, digamos, en este plan de transformación es hacer uso del desempeño de la empresa para buscar estos objetivos de desarrollo sostenible, no solo que miren con eso, sino que los digamos, en algún sentido los desafíen. Y además que las personas que trabajan en la empresa puedan sentir o puedan estar como si fuera desplegar sus propios valores personales en su tarea cotidiana en el trabajo. Esa sería un poco la idea. Con estos sentidos, el trabajo propone entonces, mediante herramientas del management, un cambio un cambio social, porque lo que está tratando de buscar es que cambien los valores con los que se toman las decisiones en las empresas. Entonces, cambio de valores en la toma de decisiones, si esto en sucesivas generaciones continuara, la idea es que haya un reajuste de la estructura del mercado, digamos. Esa sería finalmente la forma en la que se interpreta cambio social en el contexto de este trabajo. Así que eso es todo. Muchas gracias.